El diablo en la carretera. Evento real de un trailero. Hace muchos años me sucedió un evento aterrador, que de solo recordarlo comienzo a vivirlo. La verdad, sacarlo de mi casa no fue fácil, pero cuando ese demonio se metió con mi familia, allí fue que perdí el miedo y recurrí a todo lo que estaba en mis manos, pero en especial a Dios, quien de mi mano jamás se soltó. Es por eso que quiero confesarte, amigo Chemo San Juan, cómo fue que el diablo, allí en la carretera, en mi tráiler, llegó a mi vida. En el año del 2017, casi a finales, me contraté como chofer de tráiler en una reconocida empresa internacional de carga. Te diré que el sueldo era muy bueno y como necesitaba plata para los gastos y la alimentación de mi familia, es por eso que jamás dudé en aceptar ese empleo. El primer año fue muy productivo y gracias a Dios en poco tiempo logré comprar una casa en un fraccionamiento de Valle de Chalco, en el Estado de México. Cierta noche salí con un cargamento de equipo de cómputo para la frontera de Tijuana, México. Ya en la carretera, el custodio del Estado de México que me cuidaba la carga, desde su patrulla dijo algo por radio, algo que me erizó la piel y casi me hace chocar. Adelante, chofer Olmos. Repito, chofer Olmos. ¿Con quién viene usted, señor, en el tráiler? Ya habíamos quedado que estaba prohibido subir acompañantes, y más sin identificarse previamente. Esas palabras me helaron la piel, y casi choqué en la autopista. Y más porque les juro por Dios que partí en mi tráiler, solo, y en esas 3 horas de camino que llevaba, juro y perjuro que yo no subía a nadie. Se me ordenó por radio, por parte del custodio, que frenara el camión, porque iba a iniciar una revisión, esto para evitar un autorrobo o posibles malos entendidos. Así que frené y bajé corriendo para resguardarme en la patrulla del Cuerpo de Guardias del Estado de México. Cuando el custodio subió al camarote del tráiler, lo hizo apuntando su arma. Después de revisar minuciosamente, comprobó que solamente venía yo. Aquí la pregunta es, ¿quién era eso? ¿Qué era o qué cosa venía en mi tráiler? Porque eso no paró allí. Gracias a Dios llegamos a Tijuana, entregamos la carga y así después de cobrar mi quincena regresé a casa con regalos y muy feliz estaba, allá en el Estado de México. Tenía ansias de ver a mi hijo y a mi esposa a la que tanto amo. Al bajar del taxi le marqué a mi esposa y esta me estaba esperando allí en la sala. Como no traía llaves, ella primero se asomó por la ventana y al verme un poco extrañada preguntó desde adentro: Mi amor, ¿con quién llegaste? ¿A quién trajiste de tu trabajo? Chemo, esa pregunta me dejó petrificado. Y fue como que, pues yo venía solo y no acostumbraba a traer invitados a la casa. Algo nervioso volteé para todos lados y no había nadie. De hecho, recuerdo que faltaban unos 15 días para Navidad y el viento helado de los volcanes me calaban los huesos, así como el miedo que me dio lo que me preguntó mi esposa. Un poco extrañada, mi esposa quitó los cerrojos de la puerta, así como los candados, y me abrió. En su curiosidad volteaba para todos lados, y no miró a nadie más. Ella jura por Dios santo que desde adentro miró a mi lado a un hombre de negro, casi de 1,90 m, así como yo, el cual se escondía en mi espalda. Así que entramos y olvidamos por unos días eso que ella miró. Días después, con mi tráiler, salí de la Ciudad de México, de allí de la central de abastos, hacia Hermosillo, Sonora. El viaje sería duro, además de pesado, y para mala suerte me haría una semana en volver. Ya a mitad de semana mi esposa me habló espantada. Recuerdo que era de madrugada, de un día viernes, y me pedía de favor que regresara, ya que algo se había metido a la casa y los estaba dañando. Solo que no me explicaba qué cosa era. Ella gritaba y le pedía a ese ser que se marchara,
que no era bienvenido, ya que esa casa era de gente al servicio de Dios, misma gente que no le hacía mal a nadie. La verdad, todo eso lo escuchaba desde el teléfono y temía por mi familia, así que como pude regresé de inmediato. Lo primero que hice fue marcarle a mi abuelita para que me ayudara. Como no teníamos familia cercana, mi abuelita era quien vivía a 1 hora de allí. Ella era la más confiable para esto que se estaba manifestando. Esa vez se le metió a mi hijo. Era un ser indescriptible, y dicen que casi lo tira por las escaleras. De hecho, era un demonio que se estaba alimentando en la casa de la energía de mi familia. Tardaron como 3 horas entre rezos, aceites, hierbas y veladoras para encapsular a ese demonio y expulsarlo de la casa, a la cual no fui invitado. El ser era oscuro y de él emanaba una aterradora presencia. De hecho, hacía ruidos en las paredes, además de que comenzó a tirar todo en la cocina, y de no ser por la abuela que logró despojarlo, esto hubiera dañado todo, porque ya estaba arañando paredes y botando los cuadros de mi boda que se cayeron. Las escaleras tronaron y mi hijo para nada regresaba en sí. Al verlo en peligro, la abuela junto a mi esposa hicieron con agua algo así como un amarre mediante un rezo, y después con un poco de sal la bendijeron. Después abrieron la Biblia en el Salmo número 91 y batallaron para que ese demonio soltara a mi hijo. Cuentan que casi a las 3 de la madrugada el ser se marchó y salió por un cristal de la ventana lanzando un alarido que no olvidan, y este dejó una presencia, la cual duró hasta que yo regresé a la casa. Y al ver los destrozos juraría que algo se me pegó en la carretera, o por algún motivo yo lo metí a mi casa, y de allí ya no se quería marchar. Pero allí no paró todo, señor Chemo San Juan, porque al tercer día que estaba cuidando a mi hijo, algo se hizo presente y se metió a la cama de mi esposa. Y mudos nos quedamos cuando a eso de las 9 de la noche, la arrastró de sus pies y la tiró a unos 5 metros de distancia. Fue allí que saqué valor de flaqueza, y tras aventarle agua bendita, y de poner un Cristo, y de derramar un poco de sal, ese ser demoníaco para nada daba marcha atrás. Ahora se escuchaba una grotesca risa allí en la azotea, después en planta baja y por último en el sótano. Al mirar a mi hijo convaleciente y a mi esposa siendo agredida, de nueva cuenta realicé un bloqueo con lo que la abuela me enseñó y me dio, en lo que ella lograba venir para auxiliarnos una vez más. Como pude retiré a mi esposa del lugar y a mi hijo lo puse en otro más seguro y evité que ambos se durmieran, pero estos de sus manos sacaban como humo y se sentía que algo caminaba en su estómago al momento que se doblaban de dolor. Al llegar la abuela, ésta entró furiosa, gritando que con su familia nadie se metía. Lo primero que hizo fue limpiarnos con velas e inciensos. Después aromatizó el lugar. Para terminar, nos colocó a los 3 pulseras curadas en la mano izquierda. De inmediato me ordenó tomar la Biblia, para abrirla en el Salmo número 91. Ella comenzó a orar, pero ese ser infernal se paseaba con su negra sombra por toda la casa. Así que la abuela le pidió permiso a Dios para ejercer su palabra, y que con la sangre de Cristo le ordenaba al demonio que se marchara por donde vino. Como este aberrante ser no daba tregua, la abuela recurrió a viejas prácticas de su juventud, y estas eran las que había aprendido cuando fue monja en un convento en el Estado de México, allá en Texcoco, donde había participado en varios exorcismos y retiros, así como encapsulamientos de seres de bajo astral. Ella primero pidió permiso y comenzó a rezar la Magnífica. Después, ese magro ser salió por debajo de la cama, y de no ser porque yo estaba presente no lo hubiera creído. Era como que esa manifestación no paraba y se burlaba de nosotros y comenzaba a ofender a la abuela. Ella le pidió su nombre y él no se lo quería dar.
Así que en su desesperación de nueva cuenta, la abuela comenzó un nuevo rezo que yo no conocía, y cuando el ser miró, era que trató de huir, pero ya era demasiado tarde, estaba atrapado. La abuela me pidió que trajera un lazo o un pedazo de cuerda larga, y con miedo y terror, casi entre la oscuridad, le di uno de la caja de herramientas. Después ella sacó un libro con las 13 verdades del mundo y las comenzó a rezar allí en la oscuridad. Creo que de abajo de la cama el ser se burlaba y se comenzaba a retorcer. Nos estaba ofendiendo de nuevo. Fue que ella llegó nudo a nudo a la verdad número 13. Después, cuando el demonio de bajo astral sintió que regresaba de la verdad número 13 hacia atrás, este ya no tuvo tiempo de huir y quedó allí nuevamente retorciéndose de dolor. Juro por Dios que era algo aterrador y no se lo deseo a nadie, pero gracias a la abuela y a que fue monja, juraría que esto ya lo había hecho antes. Casi por terminar de regresar las 13 verdades del mundo al inicio, la abuela le ordenó decir al ser qué hacía en la casa, a qué había venido y por qué estaba allí. Se lo juro, amigo Chemo San Juan. Yo sé que tal vez no todos me crean, pero el motivo de esa aberrante presencia y por qué estaba allí me dejó sin palabras, ya que eso entró sin ser invitado a mi casa y me siguió desde mi tráiler, allá donde yo trabajaba, y se instaló en mis paredes. Fue allí que exclamó una voz de mujer entre la oscuridad, unas palabras que no olvido. Ya, maldita, quítame tu rezo y déjame marcharme. ¿Para qué quieres mi nombre si yo no tengo uno de esos? De hecho, yo soy el demonio opuesto de un muerto. ¿Acaso yo no recuerdas lo que metieron a su casa esa vez? Bueno, comenzaré por decirles que ustedes tuvieron la culpa. Meses atrás, cuando se metieron con una persona equivocada. Pero por tu osadía, Olmos, tú que le rompiste sus collares y pulseras, esa noche a tu colega de trabajo, solo por eso fue que se desató la furia de un demonio y que no parará hasta llevarse un alma. La verdad, esas palabras me entraron como puñales en la carne y recordé de qué diablos hablaba esa cosa. 3 meses atrás tuve un problema con un amigo del trabajo, que también es trailero, pero esa vez recuerdo que lo invité a mi casa, comimos y estuvimos platicando, solo que este comenzó a ofender y amenazarnos a todos. Después agarró mis cosas y las rompió. Fue por eso que lo saqué a patadas y lo corrí de la casa, no sin antes romperle sus collares, pulseras, y también me burlé de su supuesta religión, así como de sus creencias. Después de que nos agarramos a golpes, lo tiré en mi puerta, y este se cayó de espaldas. En ese justo momento, al tomarlo, sentí como que algo se le movía, y lo traía allí pegado por el cuello. Y en ese momento, tronaron mis 7 espejos que tenía en mi casa. Al incorporarse ese trailero, me amenazó con matarme, pero con su religión, y él me juró que me arrepentiría por tumbarle a su muerto, cosa que olvidé y no le di mucha importancia en ese momento. Ahora ese ser demoníaco opuesto era la manifestación que él me mandó. Sí, aquel trailero que metí a mi casa, que era un santero. Y ahora creo que todo es cierto, porque antes de que renunciara a la línea de trailers, me enteré que hacía trabajos, colocaba daños y placas, cosas raras que mataban lentamente a la gente. Quedé impresionado, porque ahora entendía cuál fue mi error, y sé que no debía de hacer eso, pero ya era demasiado tarde. Jamás tenía que meterme con la religión santera, a la cual debía de respetar, y más a lo que no estaba a mis ojos. En ese momento la abuela sacó un frasco de cristal, y casi al terminar de regreso las 13 verdades del mundo, justo en la verdad número 1, fue que metió al demonio de bajo astral en el frasco de cristal y me pidió que lo tapara. En ese justo momento, mi esposa e hijo despertaron,
y se me ordenó ir al canal de aguas negras para tirarlo de espaldas. Hice lo que la abuela me pidió al pie de la letra y me regresé asustado, suplicándole a Dios que nos protegiera y que nos alejara de ese mal. Gracias a Cristo que esto ya no volvió a mi casa, pero no siempre todo termina o tiene un final feliz. Y lo comento porque a los 7 días de que sacamos a ese demonio, de nueva cuenta salí de Ciudad de México a Monterrey. Y por el radio, el custodio me pedía que frenara el tráiler nuevamente para revisar a mi acompañante. Y al decirle que estaba mal, que yo venía solo, sentí como ese ser se revolcaba en mi camarote y arañaba los cristales. Fue allí que le pedí a Dios con todas mis fuerzas que no permitiera que nos dañara de nuevo este ser maligno. Al momento de que mi tráiler fue revisado por el custodio, ya no había nada. Esto no terminó allí. Mi tráiler se sentía raro, como que algo vivía en él, y desde allí comenzó a fallar. Es por eso que mejor le di las gracias al patrón, renuncié a mi antiguo trabajo como trailero, y mejor me dediqué a vender comida allí por mi casa. Gracias a las protecciones y bloqueos de la abuela, eso ya no regresó. Es por eso que esta semana pasada invité al señor Chemo San Juan a la casa donde pasó todo esto, con la única condición de que no tomara fotos, videos, ni colocara los nombres reales, así como la ubicación, de donde les narré esto a detalle, de cómo inició todo. Y desde ahora ya no toco lo que no conozco, tampoco me burlo de la religión, porque sin duda eso trae consigo consecuencias, y no quiero que ese demonio regrese. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor trailero Andrés Olmos.